Después de los 60, hay un momento muy específico del día que muchas personas viven en silencio, sin comentarlo con nadie y sin darle demasiada importancia. Es ese instante en el que te levantás, ya sea de la cama por la mañana o de una silla después de estar un rato sentado, y por 1 o 2 segundos sentís que la vista se nubla, como si todo a tu alrededor perdiera un poco de claridad. No es un mareo fuerte ni algo que te haga caer. Es más bien una sensación breve, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para obligarte a quedarte quieto un instante, a apoyarte o a esperar a que el cuerpo vuelva. Muchas personas incluso se dicen a sí mismas que es normal, que son cosas de la edad, o que simplemente se levantaron demasiado rápido. El problema es que ese pequeño segundo no aparece por casualidad. No es algo que le pase a todo el mundo, ni algo que debería repetirse con frecuencia. Es una señal silenciosa que el cuerpo da cuando todavía no logra responder bien al simple acto de ponerse de pie, y con el paso de los años empieza a aparecer cada vez más seguido. La mayoría lo ignora porque dura poco y desaparece rápido, pero justamente por eso pasa desapercibido, y entender qué significa ese instante puede marcar una gran diferencia más adelante. Después de los 60, muchas personas empiezan a convivir con esta sensación sin hablarla con nadie, como si fuera algo que simplemente hay que aceptar. Se levantan, esperan unos segundos, respiran hondo y siguen con su día, convencidas de que no es para tanto. Algunas incluso hacen pequeños ajustes sin darse cuenta. Se levantan más despacio, se quedan quietas un momento antes de caminar o buscan siempre un apoyo cercano, aunque antes no lo necesitaban. Con el paso del tiempo, ese segundo en el que la vista se nubla deja de sorprender. Se vuelve parte de la rutina. Muchos se dicen a sí mismos que es normal a esta edad, que le pasa a todo el mundo después de los 60, o que es simplemente cansancio. Pero cuando algo empieza a repetirse cada día, el cuerpo se acostumbra, y ahí es cuando el problema empieza a pasar desapercibido. Lo delicado de esta sensación es que no aparece siempre igual. A veces sucede al levantarse de la cama por la mañana, otras al ponerse de pie después de estar sentados un rato, y otras veces aparece en momentos inesperados del día. Pero en todos los casos hay algo en común. Durante unos segundos el cuerpo parece ir más lento que la mente, como si necesitara tiempo extra para reaccionar. Muchas personas comienzan a organizar su día alrededor de esto sin darse cuenta. Evitan levantarse rápido, caminan con más cuidado o dejan de hacer ciertos movimientos que antes hacían sin pensar. No lo viven como un problema, sino como una adaptación silenciosa. Pero esa adaptación suele ser una señal de que el equilibrio y la respuesta del cuerpo ya no son los mismos que antes. Lo más preocupante es que este cambio no suele aparecer de golpe. Llega de forma gradual, casi imperceptible, y por eso es fácil ignorarlo. Pero cuando el cuerpo empieza a enviar este tipo de señales de manera repetida, no lo hace porque sí, lo hace porque algo ya no está funcionando con la misma precisión de antes, incluso en un gesto tan simple como ponerse de pie. Cuando esa sensación aparece, cuando la vista se nubla y el cuerpo tarda en responder al ponerte de pie, no es solo una cuestión de incomodidad. En ese momento están ocurriendo varias cosas al mismo tiempo dentro del cuerpo, y no siempre todas reaccionan con la misma rapidez. Al ponerse de pie, el cuerpo necesita adaptarse de inmediato a una nueva posición. La circulación, el equilibrio y la respuesta general tienen que ajustarse casi al instante, pero después de los 60, ese ajuste puede volverse más lento, y durante esos segundos aparece esa sensación de desconexión, como si el cuerpo todavía no estuviera listo para sostenerte del todo. Por eso muchas personas sienten que la cabeza se vacía por un momento, que la vista pierde claridad o que necesitan quedarse quietas hasta sentirse seguras otra vez. No es algo que se pueda controlar con la voluntad, es una reacción automática del cuerpo que indica que la respuesta ya no es tan rápida como antes. El problema es que este retraso no siempre se nota como algo grave. Al contrario, suele ser sutil, breve y fácil de ignorar, pero cuando se repite con frecuencia, significa que el cuerpo está trabajando con menos margen de seguridad, y cualquier pequeño descuido puede tener consecuencias. Ese es el punto en el que muchas personas empiezan a confiar de más. Creen que mientras no se caigan, no hay problema, pero el cuerpo no avisa con un accidente de inmediato.
Primero avisa con señales pequeñas, silenciosas, como este segundo en el que todo se nubla al ponerse de pie. El verdadero problema de este tipo de señales no es la sensación en sí, no es que la vista se nuble, ni que el cuerpo tarde unos segundos en responder. El problema es lo que puede pasar cuando ese retraso coincide con un movimiento, una distracción o un pequeño descuido. En esos segundos en los que el cuerpo todavía no está del todo firme, basta con un paso mal dado, un giro rápido o un apoyo que no está donde debería para perder el equilibrio. Y cuando eso ocurre, no siempre hay tiempo de reaccionar. Muchas caídas suceden así, sin aviso, en un momento que parecía completamente normal. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas que se caen dicen exactamente lo mismo. Dicen que fue rápido, que no lo vieron venir, que solo fue capaz un segundo. Y ese segundo suele ser el mismo en el que otras veces la vista se nubla y el cuerpo tarda en responder. Después de los 60, una caída no es solo una caída. Puede cambiar la forma de moverse, la confianza al caminar y hasta la manera de vivir el día a día. Por eso estas señales previas son tan importantes, porque el cuerpo suele avisar antes, aunque lo haga de forma silenciosa. Ignorar estos avisos no los hace desaparecer. Al contrario, suele hacer que se repitan con más frecuencia. Y cuanto más frecuentes se vuelven, menos margen tiene el cuerpo para compensar y protegerse en una situación inesperada. La buena noticia es que el cuerpo casi nunca avisa de golpe. Antes de que aparezca un problema mayor, suele enviar señales pequeñas, repetidas, como este segundo en el que la vista se nubla al ponerte de pie. No lo hace para asustar, sino para advertir que algo ya no está reaccionando con la misma precisión de antes. Después de los 60, aprender a reconocer estas señales es fundamental, no para vivir con miedo, sino para entender mejor cómo responde el cuerpo y por qué ciertos cambios no deberían ignorarse. Muchas personas logran reducir estos episodios simplemente comprendiendo qué los provoca y qué hábitos cotidianos los empeoran sin darse cuenta. En los próximos videos voy a explicar con más detalle por qué aparece esta sensación, por qué se vuelve más frecuente con los años y qué errores comunes hacen que el cuerpo tarde cada vez más en responder al ponerse de pie. Entender esto a tiempo puede marcar una gran diferencia en la seguridad, la confianza y la forma de moverse cada día. Si tenés más de 60 y esto te resulta familiar, suscríbete al canal. Acá hablamos de estas señales de forma clara, tranquila y sin alarmismo, para que puedas cuidarte mejor y con más información.